y amigos, en las que Dios nos permite una vez más llevar hasta ustedes esta reflexión que estamos llevando a modo de serie, lo que son la doctrina fundamental o doctrinas fundamentales de lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia, Dios es centro de restauración familiar. Y como siempre, en este su programa, La Biblia en tu hogar, con tu hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor. Hoy estaremos compartiendo lo que sería, vamos a incluir Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver que podamos abundar mucho, pero no vamos a abundar tanto, sino vamos a dar algunas consideraciones y le vamos a dar ya lo que serían algunos tópicos sobre las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero solo tópico, y entonces entraremos a lo que es el Padre, Dios el Padre, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Estaremos tratando de ver hasta dónde podamos avanzar con esta reflexión o estudio. Quiero pues tener una lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos. Juan, capítulo 3, en su verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos la participación del Padre y del Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir una vez más estas tus palabras, las cuales son vida y hablan a lo profundo de nuestros corazones. Te ruego, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea bajo tu unción y que así pueda penetrar a lo profundo del corazón y convencer de pecado, pero también llevar a los oyentes a una autorreflexión de la importancia de conocerte y tenerte como Dios y único y suficiente Salvador personal. Imparte liberación, imparte sanidad, imparte paz, imparte temor y respeto a ti y a tu palabra. Amén. Bien, amados, Dios le bendiga una vez más y estaremos dando algunos tópicos sobre lo que es
sobre lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En la semana anterior estuvimos compartiendo sobre la deidad de Jesucristo. Mostrábamos a la luz de la palabra lo que es su nacimiento virginal, su vida sin pecado, los milagros que hizo, la obra vicaria de Cristo. Dimos una explicación sobre la obra vicaria de Cristo. También hablamos sobre lo que fue su resurrección corporal de entre los muertos y la exaltación a la diestra de Dios. Pero hoy vamos a dar continuidad con lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí nos encontramos donde la palabra nos enseña. En esta sesión no solamente vamos a ir mencionando los versos bíblicos, y si ustedes tienen cómo anotar, ustedes anotan, pero no vamos a abundar mucho en leer los versículos bíblicos en esta sección. Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros, como iglesia, creemos en Jesucristo. Número 1. Número 2. Creemos que Jesucristo es la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad. Creemos en su nacimiento virginal, que tuvo una vida sin pecado, que se pueden corroborar o creemos los milagros que realizó. También creemos en el evento que se efectuó en el Gólgota, donde fue crucificado. Y todo creyente sabemos cuál fue la causa de su crucifixión, porque debía haber un sacrificio vicario. Y el sacrificio vicario, como explicamos en la reflexión anterior, es el que sustituye, y Él murió en lugar de nosotros. Ahí es donde está el sacrificio vicario, que a nosotros nos correspondía, pues, ser sentenciados a muerte, mas nuestra sentencia cayó o Él la asumió. Él nos sustituyó a nosotros, ya que lo que merecíamos morir en la cruz, de la manera que Él murió, éramos nosotros como seres humanos. Mas Él cargó con nuestras transgresiones. Creemos en lo que es la vida sin pecado, sus milagros. Creemos también que Él resucitó. Recuerde que hay mucha teoría que dice que Él no resucitó. De hecho, las escrituras mencionan que hasta la fecha que se escribió la Biblia, pues se mantenía y se mantiene aún hoy día. Algunos no creyentes aseguran de que Él no resucitó. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús, porque así lo dice el apóstol: vana es nuestra fe si Él no resucitó.
Creemos en su ascensión, que Él ascendió a los cielos. Ahí están los versos bíblicos porque lo tratamos en la semana anterior. Nana, conéctate. Y le pido a lo que vayan conectándose, que vayan también compartiendo esta reflexión. Entonces, en Mateo capítulo 1, verso 18, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1 hasta el 14, nos da una referencia. En el mismo libro de Juan, capítulo 3, verso 16, también nos habla sobre este acontecimiento, sobre lo que es Jesucristo como el Hijo de Dios. También en Lucas, en su capítulo 24, verso 24, capítulo 24 se puede leer completo, y también Lucas capítulo 13, verso 51. Todo esto podemos nosotros verificarlo y nos trae a la luz lo que hemos comentado. Las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también solamente vamos a hacer lo que es un comentario sobre lo que son las funciones. Según la Biblia, son muy importantes en la vida de los creyentes. ¿Qué son muy importantes? Las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos, cuando habla de ellos, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de ellos cumple un papel específico en la redención y la salvación de la humanidad. Y trabajar juntos para llevar a cabo el plan de Dios para todo el mundo. Entonces, aquí entramos a lo que es Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Aquí vamos a tratar de abundar un poco en este estudio más bien. Cuando nos habla, vamos a especificar sobre el Padre, sobre Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, que es el creador. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando del creador y sustentador. El Padre es el creador del universo y de todo lo que existe. Pero también gobierna todas las cosas y es la fuente de amor y de justicia. Como proveedor, como creador y sustentador, es el paso que dimos, lo que acabamos de explicar. Pero como proveedor y protector, el Padre actúa como un Padre amoroso que cuida y provee para su pueblo. Quiero argumentar que siendo Dios Padre la primera persona de la Trinidad, junto o su siguiente con Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que son los que complementan la Trinidad, aunque como mencionaba en la clase anterior, o sea, en el estudio anterior, la palabra Trinidad, como algunos estudiosos la consideran, es un misterio.
¿Por qué es un misterio profundo? Porque no lo encontramos literalmente como Trinidad. No lo vamos a encontrar. Pero sí, a la luz de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que se conjugan las tres personas de la Trinidad, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Y esto actuaban con propósito en diferentes funciones, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, que es con la venida, que es con la aparición del Mesías. Eso, por lo menos, en el año 28 o el año 2 antes de Cristo, que se dice que fue que nació Jesús, el año 2 antes de Cristo. Para esto nosotros tendremos algunos a considerar, unos versículos para tratar, que es Mateo capítulo 28, verso 19, donde dice: por tanto, aquí encontramos lo que es el Padre. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre. Aquí tenemos la primera persona de la Trinidad, que eso lo habíamos explicado anteriormente en la primera parte de estudios anteriores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos donde se conjugan las tres personas de la Trinidad. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Eso fue a Felipe que le dijo. Que le preguntó, pero muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? En Efesios capítulo 4, verso 6, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí encontramos la primacía del Padre como Dios. Bien, Dios Padre como sustentador y como creador y sustentador. Vamos a dar una repetición aquí y vamos a dar algunos ejemplos. Desde el principio las Escrituras nos presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como Padre, Él es la fuente de toda vida y el sustentador del universo. Compartan para que otros lo que quieran hacer pueden comentar cualquier pregunta sobre el mismo tema. Un ejemplo de un padre terrenal que cuida y provee para sus hijos. Un ejemplo, de la misma manera, Dios, el Dios Padre, cuida su creación y provee para nuestras necesidades, según Mateo 6, verso 26. Veamos qué nos dice Mateo 6, verso 26. Nos dice de la siguiente manera: y el rey se entristeció mucho,
pero a causa del juramento y de los que estaba en él a la mesa, no quiso desecharla. Oh, escúcheme. Estoy leyendo en Marcos y en Mateo capítulo 6. Estamos en vivo. Mateo capítulo 6, verso 26 nos dice, mirad, aquí es corroborando el ejemplo de como un padre de familia que cuida de sus hijos. De esa misma manera Dios cuida de su creación y también provee para nuestras necesidades. Entonces aquí encontramos en el verso 26 de capítulo 6 de Mateo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan. Cuando habla que ni ciegan, es que no cegar quiere decir que van a cortar la cosecha. No cortan la cosecha, pero tampoco recogen, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, amados hermanos, que aquí encontramos un ejemplo vivo de que Dios no solo cuida de nosotros como su creación, Él también nos provee la provisión que necesitamos. Nos sustenta de vestimenta, nos sustenta de alimentos, nos sustenta emocionalmente, nos sustenta del abrigo de la naturaleza, nos brinda el sol con su calor, pero también nos brinda el aire con su frescura, la brisa para calmar la intensidad del sol. O sea, Dios es un Dios que nos cuida, pero también nos protege, nos sustenta en cada una de nuestras necesidades. Dios, ahora vamos a ver a Dios el Padre en la relación con el Hijo. Aquí nos habla que Jesucristo o Jesús constantemente habló de su relación con el Padre. En Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Esto muestra su unidad en esencia, pero también su distinción dentro de la Trinidad. Aquí está marcando lo que es la distinción que hay entre Él con la relación entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, pero también marca la distinción dentro de la Trinidad, Él como Padre. El Espíritu Santo también tiene su relación con el Padre, pero esta parte vamos a tratar de obviarla porque esa parte quiero tratarla ya en el próximo estudio, lo que sería lo que sería el Hijo y también lo que es la participación del Espíritu Santo. Pero quiero argumentar sobre los atributos de Dios. Dentro de los atributos de Dios como Padre es que es santo y justo. Voy a ver si
leemos algunos de estos versos bíblicos. Encontramos en el libro de Levítico, si puede ir anotando, Levítico capítulo 19. Vamos a ver a Levítico. Levítico en su capítulo 19, en su verso 19, verso 2. Bien, amados. Según nos habla el libro de Levítico, en su capítulo 19, verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, hay el verso 3, les recomiendo que lo lean porque aquí habla sobre una recomendación que hace a los hijos sobre los padres. Pero el verso 2 es el que está en cuestión, donde dice: habló Jehová a Moisés, el verso 1, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis. Santos seréis. O sea, tú y yo, Ramón, Mercedes, María, Antonia, quien sea, bueno, Altagracia, quien sea, Emeregildo, Domingo. Habla Moisés diciendo: así habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí está el atributo del Padre. Y este es el atributo de Dios como Padre, que es santo y justo, y por ende, Él manda a su pueblo que por cuanto sus atributos son de santidad y justicia, así nosotros tenemos que ser, debemos imitar los atributos de Dios. Otro de los atributos de Dios como Padre, que es todopoderoso y soberano. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 19, en su verso 6, Apocalipsis capítulo 19, verso 6, nos habla de la siguiente manera: oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¡Wow! Aquí encontramos uno de los atributos de Dios, que es todopoderoso. Ahora vamos al libro de Daniel en su capítulo 4, en su verso 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre el atributo de Dios como soberano. Bien,
en su capítulo 4, verso 35. Y nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Bueno, en Daniel capítulo 4, verso 35, Él es soberano. ¿Quién puede cuestionar? Repito, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien pueda cuestionar a Dios. Ahí vemos su soberanía. Él es amoroso y misericordioso. Si nos vamos al libro de Primera de Juan, en su capítulo 4, verso 8, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos dice de la siguiente manera. Él no ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dentro de los atributos de Dios está que es amoroso. De esa misma manera, nosotros debemos llevar en nuestro corazón el amor ágape, el amor que procede de Dios, ese amor sin malicia, ese amor que no es tóxico, ese amor que purifica, ese amor que desprende un aroma a Cristo, ese amor que desprende un ambiente espiritual. ¡Wow! Bendito sea el Dios de los cielos. Pero también dice que es misericordioso, según Salmo 103, verso 13. Vamos a ver qué nos dicen los salmos. Los salmos en su capítulo 103, Salmo 103, en su verso 13. Y dice de la siguiente manera. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Wow! Así como un padre terrenal se compadece de sus hijos, de esa misma manera se compadece Dios el Padre. ¿De quiénes? De los que le siguen, de los que le temen, de los que son respetuosos de su palabra, de los que son temerosos de Él. ¡Wow! Pero qué bonito. Oiga, los atributos de Dios son tan lindos, tan lindos. Y quiero aprovechar sobre el otro de los atributos, que Dios es eterno e inmutable. Aquí encontramos en el Salmo 90, verso 2, que encontramos como uno de los atributos que es eterno e inmutable. En el libro de los Salmos, en su capítulo 90, verso 2, dice de la siguiente manera: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así lo dice, pues, David. Bueno, aquí nos habla que fue la oración de Moisés, es la que resalta David en este cántico, en este himno, donde habla sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El hombre transitorio, pero Dios es eterno. Y por eso vemos aquí que Dios es inmutable, es para siempre, es eterno. En cuanto a la inmutabilidad, en Malaquías, vamos a ver si nos arroja luz sobre Malaquías. En Malaquías, libro de Malaquías, vamos a ver Malaquías, ¿dónde encontramos a Malaquías? En Malaquías, en su capítulo 3, en su verso 6. ¿Sabe qué nos dice? Malaquías, capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Ahí se refiere a la inmutabilidad de Dios. Eterno, bueno, es que Dios es eterno, es para siempre. Pero la inmutabilidad es que Dios no cambia. Porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Wow. Wow. Quiero pues dejar hasta aquí la reflexión sobre Dios el Padre. Y ya más adelante vamos a continuar sobre este mismo tema de la primera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre. Damos seguimiento y cuando terminemos con esta parte, entonces vamos a dar paso a lo que sería el Hijo como Dios, o Dios el Hijo. Espero que lo que hayamos tratado en esta hora les sea de mucha bendición y les refresque la mente, pero también le motive a investigar y a leer más la palabra de Dios y así poder encontrar respuesta que muchas veces nos hacemos y no la tenemos. Quiero hacer una oración, o sea, 2 oraciones por reconciliación y por conversión, y también orar por tu familia, orar por tu hogar. Padre, en el nombre de Jesús, los que estén disponibles, repitan: gracias, Señor, por darme la oportunidad de convertirme al Evangelio de Jesucristo en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que los borre. Te ruego, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Me reconcilio contigo y nunca más me apartaré de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora haré la oración por tu hogar, por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de los que en este momento tienen la oportunidad de escuchar y de ver este estudio, esta reflexión, la Biblia en tu hogar, rogándote que tú imparta liberación en la familia, que todo problema de salud
tú lo resuelvas, Señor, tú imponga tus manos sobre las partes afectadas, sanando en el nombre de Jesús, también impartiendo liberación, reprendiendo todo espíritu de contienda, reprendiendo todo espíritu de problema en el matrimonio, reprendiendo todo espíritu de desenlace en el matrimonio, reprendiendo toda rotura, todo inconveniente, toda incomprensión en el matrimonio, todo problema en los hijos, todo problema que los hijos por su experiencia entran en esa situación. En el nombre de Jesús, yo creo a ti, mi Padre, que tú haces milagros en ello y que tú impartes la liberación poniendo una cobertura sobrenatural sobre cada uno de los que están escuchando en su hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Aumenta su fe, mi Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, y será hasta una próxima reflexión. Su hermano y amigo Domingo Rodríguez. Dios le bendiga.